Ah, hola, pues disculpen, pero ay, a mí siempre me dicen que la lluvia no tiene nada que ver con el internet, pero yo digo, bueno, siempre cuando llueve falla y está inestable y demás, así que digan lo que digan, sí afecta. Estábamos en la presentación 5B, la de valoración de riesgos. Tenemos unas exposiciones para el día de hoy, que son en realidad de la 5C, pero digamos, Alejandra me está diciendo que ella también tiene problemas con los datos y demás. Entonces, vamos a empezar con ella, que exponga lo de alternativas de recuperación. Esto después yo les recuerdo que era el tema que ella había comentado cuando estemos en la clase. Y porque ella está también con bastantes problemillas y como le toca exponer, pues para que ya pueda salir de eso en caso de que necesite usar datos. Alejandra, entonces, si quieres, puedes empezar. Hola, profe. Voy a compartir pantalla. Ya ahí se ve. Se ve, pero se te escucha raro. Se escucha raro. Sí, Ya se escucha un poco no, mejor. no, vieras que no. No sé, de todas formas, ahora vamos a terminar esta presentación, vamos a resolver el caso, tal vez lo dejamos y presentar de en 8. La imagen sí se ve bien, lo que pasa es que no se te oye bien. Sí, no se te escucha. Listo, ya me escucho mejor. Ahora sí, ahora sí. Pero dejaste de compartir. ¿Y ya se escucha mejor? Mucho mejor, sí. Ahora claro, Ah, pero no ok. estás compartiendo la pantalla. Sí, voy. Bueno, ok, perfecto. Una u otra. Ya. Ok, voy a empezar porque es que soy desde el iPad, entonces, para ver cómo. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. No ves, ya ahora no se te escucha bien. Ok, buenos días a todos. Ay, perdón. Es que esto. Bueno, profe, Ujú. ay, es que no sé por qué cada vez que comparto como que se deja de escuchar bien. Sí, yo creo que es por la misma inestabilidad del internet, entonces una u otra, ¿verdad? No, si no voy a compartir acá y voy a conectarme desde el celular. Así yo, así yo, aquí la enseño y hablo desde el celular. Ok.
Ya casi empezamos, ya está ingresando. ¿Aquí me escucha bien? Sí. Ay, va a pasar. No estás compartiendo, ¿verdad? Todavía. Suena mucho el eco. Pues sí. No, es que sí. Tal vez mejor dejémoslo para en 8. Ok, no hay problema. Profe, Ajá. yo creo que el problema de la compañera es que no silencia uno de los micrófonos de uno de los dispositivos. Puede ser, bueno, pero aquí uno sí lo tiene en silencio el micrófono. O bajar el volumen a uno de Igual- los dispositivos. Igual tiene que seguir desconecta el audio. Y más bien tiene que desconectar ser el audio. volumen. Alejandra, mejor dejémoslo para en 8. Ok, profe. Sí, tranquila. Oye, ¿ya se tranquila. escucha bien o aún no? Ahorita sí se escucha bien. ¿No se escucha el eco? No, ahorita no. No, pero creo que ya, porque ya le bajé todo el volumen y Ahorita no se silencié todo escucha y eco, te nada escuchas más. perfectamente. Ok, voy a compartir y ya, y si no ya, Y la si no lo otra. dejamos para en 8, sí. Ok. Perdón, profe, por No, tanto no, tranquilas, inconveniente. todos estamos sufriendo con esto. Ok. Ya ahí se ve. Sí. Ok. Bueno, buenos días a todos. El tema que me corresponde exponer hoy es alternativa de recuperación con acuerdos recíprocos. Los acuerdos recíprocos son una estrategia de recuperación donde dos organizaciones realizan un convenio para compartir instalaciones de TI durante un tiempo determinado y se benefician en ambas partes, valga la redundancia por el nombre. Esto mediante un contrato que especifique el acuerdo como tal y lo que puede brindar cada organización. Sí se está escuchando bien, ¿verdad? Por si acaso. Sí. Ok. Entre las principales características están: permite recuperar funciones en la localización. Se debe establecer un plazo dado, los recursos y el manejo de la estrategia como tal, para verificar si efectivamente es factible y el tiempo deseado de que las organizaciones deseen. También, como se mencionó, requiere un contrato documentado con los términos que ambos deben cumplir. Aquí también se evidencia el nivel de complejidad que este va a tener. También es importante realizar una prueba inicial y no solo eso, también realizar pruebas periódicas para evitar cualquier fallo en los sistemas y estar listos ante cualquier desastre. Y por último, disponibilidad de ambos, pero principalmente del sistema anfitrión. Las principales ventajas. Como se mencionó en las características, se da en un plazo determinado, con fecha de inicio y fecha final, con el fin de que se pueda evaluar el desempeño posterior a ese tiempo que se asignó. También la mejoría en no solo una empresa u organización, sino una mejoría colectiva de dos o más empresas, las que sea que estén trabajando en el acuerdo. Y por último, a diferencia de otras alternativas o estrategias, esta es la de menor costo a comparación de las demás. Las principales desventajas. Ok. Requiere compatibilidad en hardware y software para poder trabajar en conjunto, así como equipamientos similares y espacios similares para la recuperación óptima ante cualquier desastre. Cabe destacar de esta desventaja que no se puede hacer la recuperación adecuada si no son compatibles, pero en buena
teoría esto se debería decidir en la primera prueba o en la planificación inicial. Entonces se supone que esto no debería pues llegar a ocurrir si se da la correcta organización y administración de todo. Y por último, otra posible desventaja podría ser la falta de comunicación en caso de cambios en los sistemas y en caso de que esto no estén lo suficientemente planeados y organizados. Esto va muy de la mano como con la primera, ya que se necesita mucha organización y si algo no es compatible, sencillamente no se va a poder llevar a cabo. Aquí está la bibliografía y muchas gracias. Perfecto, y para ponerlos en contexto, porque sí, como lo estamos haciendo, no en el momento que tocaba, sino antes, Sí. el asunto de esto es que cuando uno está planificando qué hacer en caso de desastres, en caso de que se caigan todos los sistemas, por un ataque o por cualquier razón que sea, una forma, después vamos a ver varias alternativas que puede escoger una empresa. Esta forma del acuerdo recíproco es como decirles, está la librería internacional y la librería universal, que son librerías que venden otro tipo de productos, entonces están en el mismo sector industrial, podríamos decir que tienen tamaños similares en cuanto a transacciones, ¿verdad? Y entonces, eventualmente utilizarían el mismo tipo de software. Entonces, el acuerdo recíproco lo que procura es que si yo soy la librería internacional y yo por cualquier razón estoy en desastre y se me cae toda mi plataforma, entonces ya yo tengo un acuerdo con la Universal. Y entonces la Universal me va a prestar sus equipos, su software, su todo, para que yo cargue datos. Obviamente tienen que ser ambientes privados, ¿verdad? Para que no no vaya a haber pérdida o robo de información o que se den cuenta con todo lo que es la confidencialidad de la información y demás, pero se comparten esos recursos. Entonces, hay un tiempo especificado donde yo digo, bueno, en caso de desastre, yo uso sus recursos, no sé, por 3 días, por 5 días, por una semana. Eso hay que establecerlo con antelación. Y yo lo que hago como librería internacional es que entonces ya tengo todo el plan de cómo voy a levantar mis sistemas en los sistemas de la compañía que me está ayudando para seguir dando operaciones mientras estabilizo la plataforma propia. Igual, si le pasara eso a la librería universal, entonces ellos vienen donde estoy yo y yo les presto todos mis recursos, ¿verdad? Ese préstamo no necesariamente es préstamo, puede eventualmente tener algún tipo de costo y demás, pero usualmente es muchísimo, muchísimo más barato que pensar en que tengo todo un centro de procesamiento aparte, ¿verdad? Con todos los equipos, todo el software, todos los respaldos, todas las cosas. Entonces, esa es la idea. Ahora, como decía Alejandra, ahí lo importante es conocer los sistemas y las plataformas y garantizar una buena compatibilidad. Porque si yo llego en un momento de desastre y resulta que cambiaron las versiones y con la nueva versión ya no sirven mis métodos de restauración o ya no puedo jalar la información de mi base de datos o algo así, pues entonces estoy mal. Entonces esto falla si no hay una buena coordinación entre ambas partes. Así que el secreto es esa buena coordinación, pero vean que entonces pues es bastante económico porque evito todo ese asunto del mantenimiento, la infraestructura que tengo que comprar, que tener y tener la lista para el momento del desastre. Gracias, Alejandra. Eso va ahí. Vamos entonces ahora. Gracias, profe. Más bien, perdón por... No, tranquila, de verdad. Vamos a seguir con lo que estábamos, que íbamos ya por análisis y evaluación de los riesgos. Ya habíamos hecho la parte, bueno, recordar que en lo que es gobierno establecemos los criterios y todo, que hay planes de tratamiento que hay que establecer para cada uno de los riesgos que nosotros vamos identificando. Y la parte de análisis y evaluación es propiamente la gestión de los riesgos, porque aquí es donde vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a tomar el método que nos dio la parte del gobierno de riesgos y a partir de los métodos y las clasificaciones y categorías que ellos nos dieron, nosotros simplemente los vamos a aplicar, vamos a dar resultados y ahí vamos a tomar decisiones sobre cómo actuar para cada riesgo específico. Ahora, recuerden esto, cada riesgo es como cuando hablábamos de problemas, ¿verdad? Cada problema tiene sus propias soluciones. Igual, bueno, cada riesgo tiene sus propias respuestas, los planes de acción, sus propios controles. Entonces no podemos empezar a establecer un riesgo que es que se roben la información y que nos quedemos sin electricidad. No, son dos riesgos separados
Entonces hay que dividirlos y cada uno se analiza por separado y se le da una respuesta por separado. Que eventualmente haya una respuesta que me ayude a minimizar el impacto de varios riesgos, eso es otra cosa, pero cada uno se evalúa en forma independiente. Entonces, pues por acá lo que hacemos con la parte del análisis, ya habíamos visto que teníamos ciertas prioridades, teníamos cierta valoración y entonces nosotros vamos a enfocar nuestros recursos en los riesgos que son más prioritarios, donde hay un mayor impacto para la organización, para establecer qué tratamiento vamos a darle a cada uno de ellos. Déjenme ver una cosa, si habíamos visto... No, la respuesta a los riesgos es después, ok, está bien. Es que no me acordaba si ya hemos visto las respuestas a los riesgos, pero no. Entonces, como decía, se establece cómo vamos a trabajar con cada uno de los riesgos y lo que hay que hacer en esta parte del análisis es, con los criterios que ya nos habían dado, establecer claramente el impacto que vamos a tener. Ya teníamos la tablita, ¿verdad?, de los criterios, hacemos la valoración y entonces decimos el impacto de este riesgo es tal. Determinamos, que eso es algo muy importante, si para ese riesgo específico existe algún control que esté siendo ejecutado en la empresa. Entonces, recordamos que los controles son como medidas, acciones que nosotros realizamos para tratar de prevenir ante una situación que no es deseada. Si nosotros queremos evitar que nos metan datos incorrectos en un sistema, pues entonces tenemos que hacer la validación de datos cuando estamos recibiéndolos, antes de incluirlos en la base de datos. Entonces, ese tipo de controles, pues igual funcionan para los riesgos. Vamos a entonces a ver si hay acciones con las que nosotros estamos previniendo ese riesgo. Si existen, los analizamos para ver qué tan eficaces son a partir de la valoración que acabamos de hacer. Y si están bien, pues ahí se quedan, permanecen. Si tienen deficiencias, hay que hacerles mejoras. Y si del todo no existen, pues entonces tenemos que diseñar controles para prevenir esa situación de riesgo. Se establecen las probabilidades de ocurrencia, ¿verdad? A partir entonces, si existen los controles, con esos controles trabajando, establecemos esas prioridades, esas probabilidades, y entonces ubicamos con el impacto y con la probabilidad cada uno de los riesgos en el mapa de calor, que ya la parte de gobierno de riesgos nos dijo, este es el mapa que vamos a usar. Si se acuerdan, en el mapa de calor, cada una de las celdas tiene un color y el color representa una categoría de riesgo y dependiendo de la categoría de riesgo, pues entonces decíamos, bueno, vamos a trabajar en 6 meses, en 3 meses, vamos a hacer esto y lo otro, quiénes son los responsables y demás. Son como las acciones genéricas para aquí ya detallar para cada riesgo exactamente en qué consiste cada uno de esos planes. Las probabilidades de ocurrencia, en este caso esta tabla, los valores que están en el centro son valores calculados con alguna fórmula, no vamos a detallar eso acá. Lo que nos implica es la parte más oscura, es si estamos analizando el punto de vista de las amenazas, que estamos muy cerca de llegar a este punto. Eso significa que estamos en niveles críticos, ¿verdad? Que se acerca la ocurrencia de ese riesgo, así que tenemos que estar muy atentos. Cuando estamos más bien en esta parte, pues es que se está alejando de la probabilidad de ocurrencia, de manera que estamos en un entorno un poco más controlado. Si nos enfocamos desde el punto de vista de las oportunidades, entre más oscuro significa que estamos más cerca de obtener algún tipo de ganancia. Estamos más cerca de lanzar el producto, de lanzar la campaña de mercadeo, porque estamos esperando las condiciones idóneas para aprovechar esa oportunidad. Entre más largo esté, pues más bien entonces tenemos que esperar más tiempo para aprovechar esa situación. Lo importante es que ojalá en la organización se cuente con este tipo de valores. Como les digo, la vez pasada habíamos hablado de que los impactos, los criterios de impacto asumía, si soy muy conservador, con uno solo que sea alto, el más alto. Si soy más bien muy dispuesto al riesgo, pues entonces más bien tomo el más bajo, pero que hay métodos intermedios donde yo asigno pesos a los criterios, asigno valores a los resultados, hago multiplicaciones, fórmulas y demás, a partir de los cuales obtengo un valor. Pues estos serían más o menos los resultados y la idea es que en la empresa se cuente con una tabla de estas. Ahora, como les dije antes también,
para sacar las probabilidades exactas se requiere mucho conocimiento de todas las situaciones, de todas las variables, para hacer fórmulas que realmente representen la realidad. Entonces, nosotros no vamos a trabajar en eso, pero como les digo, la idea es poder generar una tabla de este estilo. Entonces, habíamos dicho que si tenemos un riesgo al que usualmente le ponemos un código, evaluamos todos los criterios de impacto para decir cuál es el impacto de cada uno de los riesgos a modo general. Tenemos una probabilidad que la clasificamos con base en las categorías de probabilidad que nos dio el gobierno de riesgos y entonces lo ubicamos en el mapa de calor. Entonces, el riesgo es moderado y poco probable, moderado, moderado y poco probable. Ay, mira, así está aquí, perdón, el riesgo 1. El leve y poco probable, aquí está leve, poco probable, está el riesgo 2. Leve y muy probable, pues aquí está, cayó en amarillo. Y así voy ubicando cada uno de los riesgos en el mapa de calor. Entonces yo sé que para todos los verdes tengo que hacer algunas actividades, aunque la actividad sea solo monitorear. Para todos los que cayeron en celdas amarillas, pues los ubico de otra forma. Tengo que establecer un plan de acción diferente. Y para los que cayeron en celdas rojas, pues igual. Y eso ya va a depender de lo que nos habían dicho que eran las categorías de los riesgos, donde estaban las acciones predefinidas. Esto desde el gobierno. Esto fue mucho antes de que nosotros estemos enfocados. Entonces, por eso habíamos dicho antes, a cada categoría de riesgo le asignamos un color y tengo las celdas del mapa de calor, o del mapa de riesgos, cada una con un color específico. Ese mapa también me lo dio el gobierno de riesgos. No es que yo lo escojo subjetivamente a como a mí me convenga, sino que ya ahí viene dado. Entonces yo solo hago la valoración y lo ubico a partir de eso. Dentro de lo que son los estados de medición del riesgo, entonces hay dos conceptos que son claves, son los más relevantes acá, que son el riesgo inherente y el riesgo residual. Sin embargo, también encontramos una categorización de riesgo corriente. El inherente es el riesgo que nosotros acabamos de identificar tal cual, así como viene. No le hemos aplicado ningún tipo de control, no hemos aplicado ningún plan de acción, no hemos hecho absolutamente nada. Es tal como lo identificamos la primera vez. Entonces, ese riesgo es el que nosotros ubicamos en el mapa de calor. Cuando ya tomamos algunas acciones, incluimos algunos controles, cambia su nivel de riesgo al riesgo corriente, que es el actual. Ya con esos controles incorporados, tengo que volver a hacer una valoración para ver cómo es que queda ese riesgo en el mapa de calor. Y el riesgo residual es después de aplicar todos los planes de acción que yo vuelvo a medir. Son acciones adicionales a los controles que yo tengo inicialmente para ese riesgo. Entonces, como usualmente tenemos los controles y aplicamos algunas acciones, pues entonces hablamos del riesgo inherente de una situación, de un evento específico y el riesgo residual. Hacemos el análisis completo después de que hayamos aplicado todos los controles y todas las acciones. Y así es como entonces nosotros podemos ir monitoreando cada uno de los riesgos a partir de los resultados de esas acciones y entonces vamos a seguir manejando el riesgo residual, que es el que tenemos que seguir controlando. ¿Okay? Y ahí terminamos con la parte esta de valoración de los riesgos. Okay, entonces vamos a ver el casito que les había mencionado antes, que era el de Best Gambling Ever. Okay. Entonces, les había dicho que lo leyeran y que trataran de ir adelantando algo. Igual lo vamos a resolver para ir explicándolo y ustedes más bien me van haciendo preguntas con respecto a lo que ustedes analizaron o hicieron. Contexto es una empresa que desarrolla software, plataformas para juegos de casino, para apuestas deportivas, básicamente. Tiene 3 áreas, 3 secciones, les llaman acá. Software de apuestas para eventos deportivos, el software de apuestas para carreras de caballos y el software de casino, el cual el elemento más importante del casino son las máquinas tragamonedas y las apuestas en blackjack, ruleta y póker. Entonces hay diferentes juegos, pero eso es lo más importante. Es el que se mantiene activo casi todo el año, pero las apuestas deportivas son las que generan mayor cantidad de ingresos.
sobre todo en enero y febrero. ¿Por qué? Porque el primer domingo de febrero es cuando se desarrolla el Super Bowl. Y el Super Bowl es una de las actividades deportivas que a nivel mundial mueven más dinero por apuestas y por demás. Entonces, por ahí se ha trabajado en la parte de riesgos. Tenemos 3 categorías. La leve es un riesgo aceptable para la entidad. No es necesario implementar medidas de mitigación adicionales. O sea, simplemente lo que está ahí se sigue monitoreando. Es el dueño del proceso al que afecta el riesgo el que tiene que hacer los monitoreos continuos para verificar que todas las medidas siguen siendo efectivas. Si el riesgo es moderado, se implementan medidas con una relación costo-beneficio positiva. ¿Qué es una relación costo-beneficio positiva? Que hay más beneficios que los costos que tiene implementar esas acciones. ¿Ok? Y la idea es cambiar el riesgo de moderado a leve a partir del plan de acción de todas estas medidas de mitigación. Aquí es la gerencia la responsable de asegurar y tiene un plazo para implementación no mayor a los 9 meses. En el caso de los riesgos que sean críticos, igual medidas de mitigación, costo-beneficio positivos que logren cambiar el riesgo a leve. Vean que entonces cuando estoy en crítico directamente quiero pasarlo a leve. Hay otras empresas donde dicen voy a aplicar medidas para los críticos para pasarlos a moderado y ya cuando cae en moderado voy a aplicar las medidas para pasarlo a leve. Pero ya eso depende nuevamente de cómo cada empresa lo establece. Es la junta directiva la responsable y tiene un plazo de implementación que no debe superar los 6 meses. Niveles de impacto tengo 4, mínimo, bajo, medio y alto. Probabilidades tengo 4, improbable, poco probable, probable, bastante probable, con las probabilidades, los números, con la frecuencia aquí. ¿Okay? Entonces ya sabemos, cualquier cosa menor a 25% es improbable. Y así para cada uno de los eventos que nosotros vayamos a trabajar. Este es el mapa de riesgos que me están dando. Ya sí viene dado. 5 casillas tienen riesgos leves, 5 casillas tienen riesgos críticos y el amarillo era moderado y 6 casillas tienen riesgos moderados. Me dicen que estos son los criterios para analizar el impacto. El costo financiero, mínimo si es menor a 50,000, bajo entre 50 y 150,000, medio entre 150 y 300,000 y alto si es mayor a 300,000. Pérdidas monetarias, disminuyen las apuestas por el evento de riesgo. La disminución, perdón, es menor a 50,000. Si está entre 50 y 100,000 es bajo, entre 100,000 y 300 medio y mayor a 300 es alto. Y el nivel de clientes afectados, menos del 1% mínimo, hasta 5% bajo, hasta el 10% medio, más del 10% alto. Estas son las condiciones. Entonces, se descubre una posible violación a la seguridad de la información financiera de los clientes. De ser comprobada, afecta la imagen de la compañía, registros internos y datos relacionados con tarjetas de crédito, cuentas bancarias y transacciones de los clientes. Ante esta vulnerabilidad se han hecho análisis sobre el nivel de afectación que podría tenerse y estos son los resultados. Entonces, aproximadamente el 47% de los clientes sufrirían por esta situación. Entonces, si yo aquí decía, bueno, hagámoslo así más bien, que estas son las condiciones, cuando me hablan de que un 47% de los clientes se verían afectados, esto implica que el nivel de clientes afectados es este. Entonces yo aquí lo marco, ok. Esta es la situación con respecto a este nivel de impacto. ¿Okay? Me dice que en caso de materializarse el evento, los costos financieros podrían superar los $425,000. Costo financiero, aquí está el costo financiero, $425,000. Me vuelve a poner a mí en esta postura. Y las apuestas podrían disminuir en unos $150,000. $150,000 en pérdidas monetarias me ponen acá. Entonces, evaluando cada uno de los criterios, ahí es donde yo tengo, esta es la postura para cada criterio, para ese mismo riesgo. ¿Okay? Entonces,
Me dice además que este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia del 87%. El 87%, según la tabla de probabilidades, cae en bastante probable. Entonces, estoy ya en esta columna, bastante probable. Ahora, habíamos dicho, si yo soy una empresa conservadora, voy a tomar uno solo de los que sean más altos, ¿verdad? El peor impacto, y ese es el impacto que le voy a dar a todo el riesgo. En este caso tengo dos que son altos y uno que es medio. Entonces, si yo soy conservadora, voy a asumir que el impacto total del riesgo es alto, porque tengo dos en esta categoría. Si yo más bien soy muy aventado, tomo el menor, entonces tendría que ubicarlo como que el riesgo es medio. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque si es medio, yo ubicaría medio y bastante probable es aquí. Alto y bastante probable es acá. En este caso, las dos celdas son del mismo color, pero eso sí podría hacer la diferencia radicalmente en algún otro lado. Por ejemplo, si hubiera salido alguno en bajo, entonces yo digo bajo con bastante probable, sería por acá. Bueno, se mantiene. Siempre se mantiene en rojo en este caso, pero va a depender del mapa de riesgo. Pero bueno, vamos a ser conservadores, vamos a tomar el más alto. Entonces vamos a decir que el riesgo inherente, porque no le hemos hecho nada, apenas lo estamos descubriendo, está ubicado acá. Es alto y es bastante probable, entonces es rojo. Y el rojo tengo que respetar lo que me dicen aquí, cada vez que sale uno en rojo. ¿Okay? Ahora, vamos a ver el resto de la situación. Me dicen que se han identificado estas 4 alternativas y el riesgo residual que voy a tener con cada una de estas alternativas. Aquí me lo vienen dando. Entonces, el proyecto, la opción 1, requiere de 9 meses para su desarrollo y tiene un costo aproximado de $115,000. El resultado con respecto al riesgo es un impacto bajo y poco probable. Entonces, yo vengo y digo, bajo es acá, poco probable es esta. Esta es la opción 1, perdón, sería opción 1, que tiene un costo, dijimos, de $115,000 con 9 meses. Entonces aquí yo pongo $115,000, 9 meses. La segunda opción, estoy calculando los riesgos residuales, ¿verdad? Después de que aplique todo esto. Si yo opto por la opción 2, el impacto resultante será medio con una ocurrencia probable. Entonces yo busco medio con una ocurrencia probable. Aquí está la opción número 2, donde me dice cuánto era, 187,000, 6 meses. Entonces yo aquí pongo 187,000, 6 meses. ¿Ok? Siguiente. Opción 3. El impacto es mínimo con una ocurrencia probable. Entonces yo busco mínimo y probable, cae aquí la opción 3. Y para esto ocupo $243,000 y 5 meses. Entonces aquí pongo 243,000 con 5 meses. Y por último tengo una opción 4 que consta de 2 fases consecutivas. La A se enfoca en el impacto. Entonces deja el riesgo en un impacto bajo, aunque la ocurrencia siempre sería bastante probable. Entonces bajo, bastante probable. Aquí tengo opción número 4A. La primera, ese es el primer avance. Y me dice que necesito $125,000 y 4 meses. $125,000, 4 meses. Cuando termino la A, tengo que hacer la fase B. Se enfoca en disminuir la probabilidad. El resultado del impacto se mantiene igual, pero la ocurrencia es improbable. Entonces es el mismo impacto,
pero improbable queda aquí. Entonces yo digo, opción número 4, la parte B. Y esa requiere de $95,000 y 7 meses. En este caso, vean que el ejercicio que estamos haciendo es para tomar una decisión a partir de la valoración de los riesgos residuales de una situación. Tengo 4 planes, estoy haciendo la valoración. Entonces ahora yo tengo que decir, bueno, ¿qué voy a hacer, verdad? Aquí me dice, ubique el riesgo inherente y los riesgos residuales. Ya los ubiqué, ya están acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que decidir. Estamos en la última semana de octubre, el Super Bowl se realiza el primer domingo de febrero. ¿Recomendaría desarrollar alguna iniciativa o esperar? Si la desarrollo, ¿cuál iniciativa escogería y por qué? Entonces, este es el panorama que tenemos. Estamos en octubre. ¿Qué harían? ¿Alguien? ¿Recomendaría hacer algo o recomendaría esperar? Chicos, ¿alguno? ¿Alguien que se tire el agua? Yo Profe. creo que se podría optar por la opción 4A. La Bueno, pero es hasta 4A. febrero. Oh my God. Profe, yo Sí. optaría por la opción 3. No me quedaría, digamos, sin hacer nada, pero sí optaría por la 3. Ok. ¿Quién me dijo la 4A, perdón? Yo, Natasha. Natasha, ¿por qué? Yo creo que me iría por los meses más que todo. O sea, es octubre y octubre creo que es mes 10. Bueno, Ajá. caería como apenas para lo que es el Super Bowl. Sí, pero fíjate que aquí estoy quedando siempre en que es bastante probable la ocurrencia. Pero sobre todo, ojo, ahí es donde tenemos que retomar lo que nos había dicho la empresa. Todo lo que es rojo, tengo que pasarlo a leve. Y en menos de 6 meses. Aquí cumplo el tiempo, pero no cumplo con la categoría. Entonces, esta quedaría desechada. Ahora, la otra parte es, no puedo escoger solo la A. O sea, yo escogería la opción 4. Punto. La opción 4 me pone acá. Y serían 11 meses, ¿verdad? Y serían 310, pues, 125, sí, 225, 220. Para estar aquí. Me cumple con el criterio de que pase a leve, pero no me cumple con el tiempo porque son 11 meses. Son 4 más 7. ¿Ok? La opción 2 queda descartada porque no cumple el criterio de que pasa leve. La opción 1 queda descartada porque no cumple el tiempo. Entonces, definitivamente, la opción que queda es esta. Ahora, son 5 meses. Entonces, yo tengo que pensar, igual, antes del Super Bowl, no voy a poder cumplir. Pero ahí habría que hacer un análisis de cuál va a ser el estado actual para esas fechas. Puedo eventualmente dentro de este mismo plan decir voy a efectuar esta opción con algunas acciones alternativas que me disminuyan el impacto de la probabilidad mientras se termina de implementar este. Yo sí recomendaría actuar, no dejarlo así, porque vean que aquí estamos en el riesgo, en la peor casilla. Estamos en la peor posición posible. Un impacto alto y bastante probable. Entonces, es demasiado lo que se está arriesgando porque estamos hablando de datos de los clientes y una empresa que se basa en las apuestas y cosas así, con un daño como ese podría quebrar. La gente podría dejar de usar esta plataforma, perder completamente la seguridad. Entonces, yo recomendaría así hacerlo y bajo los criterios que aquí nos dijeron para cualquier rojo, la opción que escogería sería esta. Como les digo, con algo adicional para tratar de que para el Super Bowl no tengamos tantos problemas, porque esto es después. Pero ven, esta es una forma entonces en la que podríamos hacer un análisis de este estilo. ¿Sí, Adrián?
Usted menciona unas medidas adicionales, pero digamos, conforme uno va trabajando en esas opciones, ¿no va disminuyendo poco a poco el riesgo a la vez? No necesariamente, aquí no nos están dando detalle de eso. Entonces, hay proyectos que yo los puedo dividir, digamos, este está dividido como por fases grandes, pero yo puedo ir viendo adelantos cuando voy haciendo ciertas cosas, pero depende del proyecto. Hay veces que necesito que todo esté listo para ver el cambio. Entonces, en este caso, tendríamos que analizar el detalle para ver si paulatinamente va disminuyendo la probabilidad o el impacto, o si realmente tengo que hacer esto y tener un plan de contingencia por si algo sucediera. Porque no siempre puedo ver los resultados en forma paulatina. Habría que ver cuál es la opción. En este caso, vean que no estamos poniendo qué es lo que se hace en cada uno de ellos, ni mucho menos, porque habría que hacer otro análisis de cada una de las situaciones. Pero sí es lo que yo tengo que contemplar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces, digamos, ok, mi riesgo es como el peor de todos, ¿verdad? La peor Sí. situación. Entonces, por medio de las opciones, lo que tengo que hacer es buscar como una casilla, bueno, o un puesto menor para disminuirlo, es eso. En este caso ya me están O sea, diciendo por que eso no tiene se que puede ser escoger. leve. Porque aquí el gobierno Ujú. me dijo, siempre que encuentre uno crítico, tengo que pasarlo a leve en menos de 6 meses. Entonces, si ya el gobierno de riesgos lo dijo, yo tengo que cumplirlo. Para que se haga una excepción, tendría que estar muy bien justificada ante la junta directiva. Porque si dejamos que toda la gente haga excepciones, nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? Ya no existe gobernanza de riesgos entonces, porque cada cual hace sus excepciones y la idea no es esa. La idea es que la excepción sea muy bien justificada. Se puede dar, sí, pero habría que elevarla a la junta directiva y que ellos digan, estamos de acuerdo, por esta vez vamos a hacer la excepción. Pero tendría que ser bajo esas condiciones. Si no, el gobierno me dice que crítico en 6 meses hay que pasarlo a leve, tengo que hacer caso. En esta situación, digamos, una compañía de este estilo, de apuestas, de dinero y de todo, se mueve cualquier cantidad de dinero. O sea, la gente apuesta cosas, sumas de dinero que uno tal vez jamás en la vida va a tener, ¿verdad? Entonces hay gente que mueve mucho dinero. Entonces aquí vean que en ningún momento estamos hablando de montos, de que tenemos una restricción de montos. Entonces, sí hay que respetar muy bien esto. Esta gente, la junta directiva probablemente dice 243,000 hasta $500,000 si quieren, siempre y cuando me cambien ese riesgo ya para cumplir con lo que se dijo en la parte de gobierno de riesgos. Entonces, esta va a ser la prioridad. Como les digo, en la vida real puede haber excepciones, pero como les digo, tienen que ser excepciones y muy bien justificadas, porque si no, cada cual hace lo que le da la gana y entonces, ¿para qué todo lo que se hizo de planificación? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. Ok. Entonces, vamos a ya el último tema de riesgos. Esto no lo voy a guardar. Vamos para mostrar por aquí. Déjenme verificar quiénes son los que siguen presentando temas. Ok. Las alternativas. Ok. Entonces, vamos a ver esto. Ya le voy a compartir. Donde ya son las respuestas que le vamos a dar a los riesgos. Así que ya tengo todo lo que hice. Ya están todos los riesgos ubicados en ese mapa. Entonces, yo tengo que decir qué voy a hacer con cada uno, ¿verdad? Ya sé que, digamos, como dije antes, hay un plan de acción que tiene que ser implementado en tanto tiempo. Eso ya viene de la gobernanza. Pero las acciones específicas son las respuestas a los riesgos, las que yo tengo que ir dando. Entonces, aquí vamos a hablar de los tipos de respuesta, de los planes de tratamiento y un poco de la parte de resiliencia del negocio, que esto ya es mucho más enfocado en el área de tecnología,
Los tipos de respuesta y los planes de tratamiento son un poquito más genéricos. Entonces, vamos a ver que tipos de respuesta a los riesgos hay 4. Esas son las 4 que se pueden escoger. Yo puedo hacer algunas combinaciones entre estas, pero son 4 tipos de respuesta a los riesgos. La primera respuesta es aceptar. Yo acepto un riesgo cuando yo digo no voy a hacer nada adicional a lo que tengo ahora. El riesgo viene si se materializa el evento, si sucede el evento, asumo las consecuencias, pero no voy a hacer nada antes de que suceda el riesgo. ¿Cuándo puedo yo aceptar un riesgo? Cuando no hay absolutamente nada que pueda hacer para impedirlo. Por ejemplo, terremoto, que yo tengo que aceptar el riesgo. Yo no puedo impedir que ocurra, no puedo bajar la probabilidad de que ocurra un terremoto. Para eso no puedo hacer nada. Entonces yo tengo que aceptarlo. Entonces ahí esperaré. Cuando suceda, asumo las consecuencias, porque no puedo hacer nada al respecto. Entonces es una situación para aceptar. Otra situación para aceptar el riesgo podría ser como que yo diga, ok, tal evento se materializa, la pérdida que tengo como negocio van a ser $5,000. Entonces, si eso sucede, yo ya sé que voy a perder $5,000. Entonces, me pongo a hacer un análisis de todo lo que yo podría hacer para para disminuir el impacto del riesgo, disminuir la probabilidad, y encontré una situación, ¿verdad? Que si yo hago ese plan de acción, pues entonces cuando el riesgo se materialice, en vez de tener una pérdida de 5,000, voy a tener una pérdida de 500. Y uno dice, ya eso es manejable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que para hacer todo ese plan, todas esas acciones, tengo que invertir $50,000. Entonces yo digo, es más cara la medicina, ¿verdad? Lo que me cuesta la enfermedad. Entonces no tiene sentido que yo invierta $50,000 para tal vez, si sucede el evento, que podría que nunca suceda, me ahorre $4,500. No tiene sentido. Entonces yo digo, no, prefiero esperar. Mejor me quedo así, sigo controlando la situación y cuando suceda, pagaré los $5,000 que me cuesta, si sucede. Porque acuérdense que todo esto son probabilidades, si sucede. Entonces, esas son las formas en las que yo digo, acepto el riesgo. O no hay nada que pueda hacer, o más bien me sale más caro hacer algo que la consecuencia en el caso de que se materialice el evento. Yo mitigo cuando realizo acciones antes de que suceda el evento. Porque, bueno, no se los dije, en aceptar, entonces, aceptar no significa que me voy a desentender del riesgo. Yo lo sigo monitoreando. Y lo más probable es que yo tenga que diseñar un plan de acción para después de que suceda el evento, cómo me voy a recuperar. Pero después de que suceda el evento. Entonces, si hay un terremoto, por ejemplo, yo acepto que el terremoto va a suceder. Y cuando suceda, pues entonces ya yo sé que tengo que desalojar a la gente, que tengo que hacer este tipo de cosas. Entonces, hay un plan de contingencia para cuando suceda el evento, pero ese plan, esas acciones se realizan después del terremoto, no antes. Cuando mitigo es al revés. Yo sí voy a desarrollar acciones antes de que el evento suceda para disminuir la probabilidad o disminuir el impacto. Y aquí hay que tener esto muy claro porque casi todo lo que hacemos es para mitigar. Difícilmente vamos a evitar. Transferir puede ser. Pero, por ejemplo, me pasa mucho que los estudiantes me ponen, un riesgo es que haya datos incorrectos con el uso de la herramienta porque los usuarios no saben utilizar Excel. Entonces, para evitar el riesgo les vamos a dar una capacitación, pero es mentira. Uno con una capacitación disminuye la probabilidad de que se equivoquen y tal vez disminuye el impacto que se equivoquen en lo mínimo, pero siempre está la posibilidad de que alguien se equivoque. Entonces, no estamos evitando el riesgo bajo ninguna circunstancia. Lo estamos mitigando porque estamos haciendo algo antes de que suceda el evento de riesgo para disminuir ese impacto o esa probabilidad. Si yo voy a cruzar la calle, pues entonces yo puedo mitigar el riesgo de que me atropellen fijándome 3 veces para cada lado que no venga ningún carro. Pero no estoy evitando el riesgo.
porque de todas formas, si viene alguien soplado, igual me puede atropellar, ¿entienden? Entonces, casi todo lo que nosotros hacemos es para mitigar acciones antes del evento para disminuir impacto o probabilidad. ¿Cuándo transfiero yo el riesgo? Cuando yo no voy a sufrir todas las consecuencias del evento cuando éste se materialice. Caso típico, los seguros que uno paga. Yo pago un seguro contra incendio para mi casa, por ejemplo. Entonces, si la casa vale, no sé, $300,000, es el costo, el precio que le están poniendo a la casa. Entonces, digamos, los números los estoy inventando, ¿verdad? Que yo pago $300 al año en un seguro contra incendios. Entonces, yo deseo que esos $300 nunca los vuelva a ver, nunca los necesite utilizar. Entonces, la compañía de seguros recibe todos los años esos $300. Si en algún momento se incendia la casa, entonces la compañía me dará, no sé, el 90% del valor declarado de la casa. Si eran 300,000, me darán $270,000. Entonces, ¿por qué estoy haciendo una transferencia? Porque si bien es cierto, yo estoy gastando en los seguros todos los años y casi nunca lo uso, ojalá nunca lo use, en el momento en el que el evento sucede, hay alguien que me va a responder. Entonces, el seguro, la compañía de seguros va a tener que desembolsar esos $270,000 y me los va a tener que dar a mí. Igual yo estoy sufriendo la pérdida, el trauma, que tengo que volver a hacer la casa, todo lo que ustedes quieran, pero por lo menos estoy recibiendo ese dinero, que es mejor que no tenerlo. ¿Ok? Entonces, eso es transferir el riesgo, cuando yo comparto el impacto con alguien más. Otro caso para efecto organizacional es cuando yo tercerizo algún tipo de servicio. Si entonces yo tengo los respaldos con un tercero, estoy contratando una compañía para que me maneje los respaldos, los haga y eventualmente me restaure la información. Si algo sucede y yo necesito restaurar la información y ellos tienen un problema con los respaldos que hicieron, pues entonces en el contrato tiene que estar establecido que hay algún tipo de multa, algún tipo de penalización que le voy a aplicar al proveedor por no cumplir con esa cláusula contractual. Entonces, si bien es cierto, yo sigo siendo responsable de la información y de lo que suceda con ella, por lo menos tengo a alguien que algo me va a dar. Por eso tiene que estar muy bien establecido en el contrato, sea dinero, sea responder ante quien sea, tratar de recuperar la información, lo que sea, algo, voy a tener ese apoyo ahí. Obviamente, cuando hago una transferencia por servicios y todo, por eso es que tiene que estar en los contratos. Las dos partes están comprometidas. Pero entonces comprenden, el impacto no lo recibo solo yo, sino que lo estoy recibiendo junto con alguien más. ¿Cuándo evito un riesgo? Cuando el riesgo es tan grande que yo no voy a asumirlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, yo les decía, bueno, si me voy a tirar en paracaídas, hay un riesgo de que el paracaídas no se abra y de que me mate, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, yo lo mitigo porque yo llevo el equipo a donde un técnico súper especializado para que lo revise. Bueno, más bien hay gente que me dice, yo lo evito porque lo llevo a un técnico súper especializado. Y sí, pero eso no es evitar el riesgo, eso es mitigarlo. Si yo sé que el técnico tiene mucha experiencia y sabe mucho de sus equipos, pues está disminuyendo considerablemente la probabilidad de que no abra. Pero la probabilidad siempre existe. Entonces, yo estoy mitigando ese riesgo, no lo estoy evitando. La única forma que yo evite matarme cuando me tiro en paracaídas es no me tiro en paracaídas. Porque cualquier otra cosa que ustedes hagan ayuda a mitigar el riesgo, pero no lo evita. Entonces, entiendan que evitar es eso. Es algo tan grave que yo no quiero asumir las consecuencias o no puedo asumir las consecuencias. Entonces, como no puedo asumirlas, no hago esa acción, ese proyecto, ese plan que es el que tiene ese riesgo. Si yo tengo a nivel de la empresa un proyecto buenísimo donde voy a tener muchas ganancias, pero me pone a la empresa en una posición de riesgo que se sale completamente del apetito de riesgo y yo no podría manejar si sucede el evento, las consecuencias, tendría que cerrar la empresa, entonces lo más sano es evitar el riesgo. ¿Cómo? Ese proyecto no se va a ejecutar. Voy a esperar mejores condiciones externas o internas o lo que sea para hacerlo, pero en este momento no lo voy a hacer. Entonces,
Voy a hacer algún otro proyecto que tal vez no tenga tantas ganancias, pero que no me ponga en ese estado de riesgo tan crítico como este otro proyecto. Entonces, evitar significa que no voy a hacer las acciones con las que yo me enfrento a ese riesgo. Como les decía ahora, si yo capacito a la gente para que no se equivoque, eso no es evitar el riesgo, es mitigar. Si yo digo, me fijo antes de cruzar la calle para evitar el riesgo que me atropellen, eso es mitigar. Igual el riesgo existe. Ahí está. Lo del paracaídas, cualquier cosa de esas es evitar el riesgo, es decir, no voy a hacerlo. Si estamos en este de que voy a cruzar la calle, ¿cómo evito el riesgo? De ahí no la cruzo. Claro, esas son cosas que no puedo hacer. Yo tengo que mitigarlo. Porque ahí es donde yo tengo que escoger cuál es la respuesta más apropiada. Si yo necesito cruzar la calle, no voy a decir voy a evitar el riesgo, porque evitarlo es no cruzarla. Sino que decir, no, voy a mitigarla y a rezar para que no pase nada. Pero así es como tiene que trabajarse esto. ¿Puedo mezclar algunas de ellas? Claro que sí. Entonces yo podría decir, ok, yo voy a mitigar el riesgo y lo voy a transferir. Entonces, en el caso de los respaldos, digamos que yo tengo a mi proveedor, tengo un contrato donde él tiene que hacer los respaldos cada cierto tiempo, tiene que hacer pruebas de restauración y demás cada cierto tiempo, me tiene que mandar los informes y demás. Entonces, además de que lo estoy contratando, que es la parte de transferencia, si yo le pido que me haga esas pruebas esporádicas y que me dé los resultados, ya eso es mitigar. Entonces estoy combinando mitigar y transferir. ¿Ok? Entonces yo así puedo ir trabajando con cada uno de ellos para decir, para este riesgo, el tipo de respuesta es esta y la voy a implementar de esta forma. ¿Ok? Entonces por aquí viene, bueno, alguna explicación más detallada, ¿verdad? De aceptar los riesgos, a ver si hay algo que se me pasó. Ah, bueno, como les decía antes, aceptar los riesgos no es ignorarlos. Cuando yo acepto el riesgo, yo lo analicé, lo valoré y tomé una decisión de que me voy a quedar así. Pero es una decisión con conocimiento. No significa que estaba el riesgo ahí y ni le puse atención. No, no, no. Eso es descuido y es negligencia. Sino que aceptar, es decir, ante todas las posibilidades, prefiero aceptar el riesgo. Y eso se justifica y eso tiene que quedar por escrito. ¿Ok? Después mitigar, ya les dije, se hacen los controles antes de que suceda y siempre se hace un monitoreo continuo, ¿verdad? Eso, pues en este y en todos, ¿verdad? De que los controles que tengo sigan manteniendo su efectividad. La transferencia, si se lo dije, no elimina la responsabilidad de la organización por el evento. La organización sigue siendo responsable, pero comparto con alguien más las consecuencias del riesgo cuando se materializa. Y evitar, como les dije, significa retirarse de la situación completamente. Si voy a evitarla, es algo que no voy a hacer. Voy a dejar de hacer algo. ¿Ok? Vean que aquí decimos entonces, ¿cuándo es adecuado? Cuando no hay otra respuesta para reducir el impacto que sea costo efectiva, donde yo tenga más beneficios que costos asociados. Cuando no puedo transferirlo ni compartirlo con nadie. Y la gerencia considera que el riesgo es inaceptable. Como les digo, no puedo asumir las consecuencias de ese riesgo. ¿Ok? Entonces, así que yo digo, ¿cuál es la respuesta que le voy a dar a cada riesgo? Pues entonces tengo que hacer el plan de tratamiento, que es ya decir cuáles son las acciones que voy a implementar. El objetivo de estos planes es entonces seleccionar las opciones para modificar los riesgos que ya fueron identificados. ¿Cómo lo modifico? Ya se los he hecho varias veces. Modificando el impacto, la idea es disminuirlo o disminuyendo la probabilidad, cualquiera de las dos. Y el conjunto de acciones que voy a hacer son las que me van a llevar a eso. Entonces, los planes son un proceso, se repiten las acciones, ¿verdad? Metódicamente, donde se evalúa cada alternativa de tratamiento. Como les decía, yo puedo decir, tengo esta situación que me cuesta $5,000, puedo ejecutar este plan que me cuesta $50,000, entonces yo decido aceptar. Y aceptar significa establecer las acciones que voy a hacer después de que ocurra el evento. O si decido mitigar, entonces es decir, las acciones que voy a hacer antes de que ocurra el evento. Ahí necesitamos analizar si el riesgo residual es tolerable, que fue como el ejercicio que hicimos ahora.
había unas opciones que me pasaban del riesgo crítico al riesgo moderado. Pero según lo que me había dicho la gobernanza de riesgos, los críticos tenía que pasarlos a leve. Entonces, ya no es, el riesgo residual no es tolerable, porque lo tengo que pasar a otras condiciones a partir de todo lo que dice el gobierno de riesgos. Y así que ya entonces escojo una alternativa que sea aceptable para la empresa, pues entonces tengo que evaluar la eficacia del tratamiento, verificar siempre que logré los resultados que yo esperaba. Y si no, pues entonces volver a hacer una valoración, volver a establecer cuál va a ser la respuesta, las alternativas de tratamiento, nuevamente analizo el riesgo residual y así sigue. Por eso es que es cíclico, porque esto no cambia. Y como ya se los he dicho antes, los riesgos son como seres vivos, ¿verdad? Hay tantas variables en juego y demás que en un momento son altos, en otras son leves. De repente son moderados y luego pasan a críticos. Y entonces tengo que estar haciendo toda esa valoración. Mínimo, 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 una vez al año. La idea es que se haga semestralmente, ojalá trimestralmente para los riesgos críticos, por lo menos. Esto me lleva, pues aquí hay que tener algunos indicadores de riesgo, donde estos indicadores son los que van a medir todas esas variables del entorno para darnos señales, avisarnos cuando hay algo que está cambiando y que está alterando la valoración del riesgo que nosotros hicimos o me está afectando los controles, la efectividad de los controles, por ejemplo. Porque si los controles no funcionan, pues entonces puede ser que el impacto vuelva a subir o que la probabilidad vuelva a aumentar. Entonces, aquí tengo que considerar obviamente el impacto, ¿verdad? Para estar midiendo eso. El esfuerzo también para aplicar, medir y reportar resultados. Un indicador de riesgo es una medida que tengo que estar calculando. Entonces, si es una medida demasiado compleja, requiere muchas horas de trabajo de alguien solo para verificar que está bien, pues tendría que evaluar si vale la pena ese tiempo que estoy invirtiendo en hacer ese cálculo con respecto al impacto que realmente voy a tener. La idea es que los indicadores sean elementos muy fáciles de calcular y muy rápidos de calcular, ojalá automatizados y que se genere una alarma, una señal cuando cambien las condiciones, para que más bien la persona encargada solo atienda los cambios en vez de tener que estar yendo a perder mucho tiempo para hacer cálculos y mantener la situación tal y como está ahora. Tiene que medir el indicador la fiabilidad. Con respecto a la exposición, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la exposición cambia dependiendo de los valores de las variables? Entonces, que uno es más vulnerable a que lo asalten cuando camina solo en la noche, todo apagado, que cuando camina por el mismo lugar, acompañado y de día, y un grupo de amigos o algo así. Pues entonces igual estos indicadores deberían ir midiendo esa exposición al riesgo. Y pues la parte de sensibilidad para captar las diferencias que surgen entre los riesgos. Por aquí yo les había mencionado que usualmente cuando una empresa empieza a gestionar sus riesgos formalmente, empieza con 3 niveles de impacto y 3 niveles de probabilidad. Pero conforme va madurando, les dije, yo puedo decidir que voy a meter más niveles de impacto, más niveles de probabilidad. Y esto es parte de lo que se logra a partir de los indicadores. Esta sensibilidad para identificar las diferencias es la que la empresa de repente se va dando cuenta de que es necesaria. Entonces, yo llego y veo un indicador que hubo variables en el entorno, pero no me cambió la valoración del riesgo. Y esas variables eran importantes. Entonces, tal vez ahí es donde yo empiezo a decir, ok, yo tengo ahora leve, moderado y crítico. Tal vez debería incluir uno que sea alto, que no es crítico, pero tampoco es moderado, para darme cuenta de cuándo hay ese cambio de moderado a crítico, perdón, mejor de moderado a alto. Entonces lo tengo más controlado. Entonces, a partir de estos indicadores es que yo puedo ir determinando nuevos niveles de impacto o de probabilidad conforme lo que yo vaya encontrando en los resultados. Y así es como les digo, se va generando esa madurez en la gestión de los riesgos de la empresa. Las fases para los planes de tratamiento, primero preparación y ejecución. ¿Verdad? En la parte de preparación yo tengo mis razones justificadas para seleccionar un tipo de tratamiento con base en la respuesta a cada uno de los riesgos y obviamente tengo que establecer claramente cuáles son los beneficios esperados.
para después poder corroborar si todos los controles o todas las acciones que hice lograron obtener esos beneficios. Tengo que establecer quiénes son el personal responsable de aprobar el plan, eso es una cosa, y el personal responsable de ejecutar el plan. Entonces, los ejecutores normalmente lo que hacen es rendir cuentas a los aprobadores. Entonces, por ahí tengo que mantener esos niveles de comunicación y claramente especificado quién hace qué tipo de cosas y bajo qué criterios se van a aprobar las acciones que se han desarrollado o los resultados que se han obtenido. Y obviamente, pues todas las acciones propuestas en el plan, todo lo que tiene que ejecutarse. Igual, como les mencioné antes, con las oportunidades de mejora en los procesos y que eso se termina desarrollando usualmente en algún proyecto, pues igual puede ser que algunos de estos planes de tratamiento se resuelvan mediante un proyecto de la empresa. Y por eso es que después, el próximo semestre, ustedes van a llevar recursos de administración de proyectos para ver exactamente cómo es que se hace esa gestión. Seguimiento y revisión es la otra fase, ¿verdad?, de los planes de tratamiento, donde se van ejecutando las acciones que se propusieron en la preparación, se van verificando más bien los resultados, porque aquí estamos ejecutando y de una vez. En esta, entonces, vamos haciendo un control de todo lo que se está haciendo en la ejecución para verificar que cumple con las expectativas, con los beneficios, y ya cuando vean la parte de administración de proyectos, que se mantiene dentro de los costos establecidos, con los niveles de calidad establecidos, en el tiempo establecido y demás. Ahí es donde vamos haciendo entonces el seguimiento y obviamente se van registrando los resultados de todo este monitoreo que se haga. Esos son informes de avance, para esta fecha deberíamos tener tal resultado, se tiene o no se tiene, si no se tiene, por qué razones, cómo podemos hacer ajustes y demás. Todo eso es parte de lo de la gestión de proyectos. Y el registro de la gestión de riesgos, que es donde vamos estableciendo todas las acciones, todas las decisiones que se han ido tomando en estos planes de tratamiento a partir de cada uno de los riesgos. La idea es que en un momento dado, si alguien necesita consultar sobre todo lo que se ha hecho para cada uno de los riesgos, podamos tener esa trazabilidad, como dice ahí, decir, bueno, aquí se tomó esta decisión por estas y estas razones. Lo que se había pensado inicialmente era esto, pero se cambió por este conjunto de razones. Los resultados fueron estos y estos y estos, así que se cumplió con los beneficios, pero por eso se tuvieron que cambiar las acciones. Todo eso debería quedar ahí registrado, porque ahí vamos entonces a documentar cierta información con los cambios en los valores de las variables que estamos considerando, que es bueno tener a mano cuando alguien más empiece a trabajar con esos mismos riesgos. Obviamente la idea es que todo esto tampoco genere demasiado trabajo, porque como les digo, si yo dedico demasiado trabajo a esto, solo voy a estar gestionando riesgos y necesito mantener las operaciones naturales de la empresa. Pero pues sí tenerlo todo documentado. Ahora la tercera parte, que es ya la resiliencia del negocio. Entonces, ante todas estas situaciones, todos estos riesgos, todos estos tratamientos y demás, el negocio tiene que tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias y tratar de brindar las operaciones los servicios a sus clientes con operaciones continuas. Eso es lo que vamos a procurar. Y al final de todo, en la gestión de los riesgos, eso es lo que nos trata de garantizar, que mantenemos los servicios pese a las circunstancias. Y si hay algún tipo de interrupción, pues esa interrupción sea el menor tiempo posible. Entonces, bueno, como les decía, la resiliencia es una capacidad de la organización para adaptarse a las interrupciones, incidentes, y manteniendo la continuidad de las operaciones y protegiendo los activos. Entonces, involucra 5 elementos básicos: el análisis de impacto en el negocio, la resiliencia propia del sistema, ¿verdad?, que es la capacidad que tiene el sistema para seguir operando, la parte de respaldo, almacenamiento y restauración de datos, ahorita se las detallo. El plan de continuidad de negocios, el plan de recuperación ante desastres. En el análisis de impacto lo que se hace es evaluar todos los procesos que fueron categorizados como críticos. Eso lo hemos visto desde que empezamos con los procesos. Dijimos, la información crítica la relacionamos con los procesos críticos, los procesos con los componentes o activos de tecnología que los soportan, que también se van a convertir en activos críticos o componentes críticos. Y así nosotros podemos establecer las amenazas o los riesgos asociados a cada uno de ellos
para, con los planes de tratamiento, decidir cómo vamos a actuar para mantener al máximo la resiliencia de cada uno de estos activos. Entonces, este análisis es lo que me permite a mí identificar no solo cuáles son esos componentes críticos, sino cuál es el tiempo máximo que podríamos estar sin ellos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo podríamos estar sin dar tal servicio? Sin que tengamos ya un impacto negativo a nivel de negocio. Entonces, se pueden hacer este tipo de análisis de impacto mediante cuestionarios, donde uno puede llegar, establecer cuáles son las personas, las partes más interesadas en cuanto a los riesgos que estamos analizando, y entonces se prepara el cuestionario, se les distribuye, se reciben todos los resultados, se tabulan y se analizan esos resultados. A partir de esa información es que se van a tomar las decisiones posteriores. Pero ya con esto entonces tendríamos un detalle de todo el impacto que va a tener esa situación con esa infraestructura, con esos componentes y esos procesos dentro de las operaciones del negocio. Otra forma es que en vez de hacer el cuestionario, que tal vez es muy impersonal, ayuda cuando es demasiada la gente, pero es más difícil obtener datos que no estén bien explícitos en el cuestionario, pues es hacer las entrevistas. Con las entrevistas, creo que ya se los había dicho antes cuando estábamos viendo lo de los procesos, uno puede darse cuenta de cosas que dicen, expresiones que tienen y algo, y pueden surgir entonces cuestionamientos que no habían sido contemplados con antelación y que a veces brindan muchísima información. Entonces, pues en la medida de lo posible se pueden hacer entrevistas, ¿verdad? Sea a nivel individual, sea que yo agrupo a ciertos equipos de trabajo, cierto personal de cierto departamento o gente involucrada en cierto proceso específico para que se arme la discusión ahí entre todo el impacto posible. Igual los resultados tienen que tabular, se tienen que analizar. Otra es hacer una reunión, ¿verdad? Una reunión general donde yo no tanto hago la entrevista con ya las preguntas bien preparadas, sino que simplemente les digo cuál es el objetivo, se reúne al personal de TI, a todas las partes involucradas, para que ellos digan, bueno, si sucede tal cosa, a mí me afectaría en esto y en esto y en esto, y entonces el otro dice a mí en esto otro, y por ahí entonces nos vamos dando cuenta de qué cosas afectan a todas y qué cosas afectan solo a unos de ellos. Igual yo podría hacer un cuestionario con una reunión final, o hacer las entrevistas con una reunión final, o hacer un cuestionario y dependiendo de los resultados del cuestionario, programo solo algunas de las entrevistas para después tener una reunión. O sea, la metodología, cada cual la maneja como quiere. Lo importante es que tenga un buen conocimiento del impacto que va a tener cada una de esas situaciones para el negocio. Como les dije antes, la resiliencia es la capacidad de adaptarse y en el caso de la resiliencia de los sistemas, pues es la capacidad que van a tener los sistemas de pasar a partir de una interrupción, de mantenerse operando dentro de ciertos tiempos establecidos. Como les digo, puede ser que se caiga el sistema, ¿verdad? Pero ¿qué tan rápido me recupero? Eso es lo que necesito, tener el conocimiento específico de cómo hacer esas cosas y cuánto tiempo podría darme el lujo, entre comillas, de estar sin operar y cuando es ya indispensable recuperar todas las operaciones. Entonces, la resiliencia aplica por un lado para las aplicaciones, y en las aplicaciones pues, son todos los sistemas y demás que usan los usuarios finales. Lo que se usa es una cosa que se llama clustering. Es uno de los métodos más adecuados para garantizar la resiliencia, donde el clustering es un conjunto de nodos, donde los nodos son cada una de las partes donde están las aplicaciones ejecutándose. Entonces, hay una red, bueno, ahí dice un clúster, es un software, ¿verdad? Se instala en cada uno de los servidores de la red donde se utiliza la aplicación. Y entonces, cuando yo los tengo en clustering, tengo algunos, varios de ellos que tienen como el software para administrar a los demás nodos de la red. Y entonces, si está trabajando el nodo 1, digamos que es el principal, es el que está administrando la aplicación, si ese se cae, hay un software de administración que dice, ok, se cayó el nodo 1, entonces le voy a dar el mando al nodo 5, que es el otro nodo donde está toda la administración de la aplicación. Entonces, el tiempo de falla es mínimo, ¿verdad? Se da cuenta el sistema automáticamente y le va dando el control a los nodos restantes para que asuman la administración de la aplicación.
Eso es lo que, básicamente lo que hace el clustering. Entonces, es bastante estable, ¿verdad? Muchas veces el usuario final no percibe el cambio de un nodo a otro, porque como les digo, se hace de manera automática, que se da el control, y entonces me ayuda a mantener las operaciones casi que sin interrupciones. Como les digo, no, casi no son percibidas. Es mínimo el tiempo de la interrupción mientras se hace el cambio de un clúster al otro. Tenemos también la resiliencia de las telecomunicaciones, donde lo que hay que considerar es, bueno, todo lo que es voz, ¿verdad? La parte que ahora se usa mucho el control de voz IP, más que las líneas telefónicas tradicionales. Entonces hay que contemplarlas porque son un método de comunicación y sobre todo en casos de desastre, pues por voces que podríamos hacer muchas cosas. Conexiones WAN y LAN para las redes internas donde se está trabajando y los proveedores electrónicos de datos. Estos son como, qué sé yo, las tarjetas de créditos. Cuando se pasa la tarjeta, la comunicación es de tipo EDI, porque yo me comunico con el proveedor de la tarjeta para verificar si se puede hacer la transacción, para que me devuelvan, para generar facturas y demás. Entonces, por ahí, para mantener las operaciones con mis clientes finales, pues es necesario que yo trabaje con mis proveedores de EDI. Así que tengo que incluir dentro de la resiliencia toda la parte de comunicaciones con estos proveedores porque si no los usuarios no van a poder pagar. Entonces ya ellos van a sentirse impactados por la interrupción que hubo en los sistemas. Hay que analizar acá también no solo cómo vamos a mantener trabajando estas conexiones, sino también lo básico, que no se nos olvide, la energía eléctrica. Tengo batería. Si tengo una batería o tengo una UPS, ¿por cuánto tiempo? Porque entonces, si a mí me dice en el impacto, en el análisis de impacto, el resultado es que no puedo estar 6 horas sin trabajar, por ejemplo. Pero la batería que yo tengo para los servidores y demás solo dura 3 horas. Si se va la electricidad en 3 horas, ya no estoy cumpliendo con que tengo que estar con que con 6 horas ya voy a estar mal, porque no sé cuándo va a volver la electricidad. Entonces yo tengo que garantizar que voy a tener flujo eléctrico por más tiempo del impacto que es esperado por el negocio. Entonces yo tendría que ver, bueno, tengo una planta eléctrica y si tengo la planta eléctrica es con combustible. Bueno, entonces tengo combustible para cuánto tiempo. Entonces yo tengo que establecer, bueno, voy a tener combustible para 48 horas. Porque si ya yo veo que se alarga mucho la falta de electricidad, a las 24 horas me quedan todavía 24 horas de combustible, pero ya yo puedo hacer un pedido y que llegue a tiempo para que si se me acaban esas otras 24 horas, ya yo tenga repuesto para otros 2 días, no sé, o algo así. Entonces, todas estas cosas básicas también las tengo que considerar en la resiliencia del sistema, porque si no tengo la fuente de energía, no puedo trabajar, aunque tenga la capacidad en cuanto a configuraciones y de todo de los sistemas. Después, la parte de la seguridad del almacenamiento de los datos es otro elemento que es relevante. La información es uno de los activos más importantes que tiene la empresa y como tal, pues entonces yo tengo que garantizar que siempre puedo recuperar los datos dentro de un periodo establecido de tiempo. ¿Cuál periodo? Bueno, eso también tenía que analizarlo en el análisis de impacto y eso es algo que yo tengo que establecer los periodos de respaldo, los backups, cada cuánto se hacen, a partir de cuánto tiempo puedo yo estar operando sin almacenar datos o cuántos datos puedo perder en cada una de las situaciones. Así que entonces yo tengo que establecer esto para saber cuáles son las copias de seguridad, cada cuánto las voy a sacar, esos respaldos, dónde las voy a almacenar, cómo las voy a almacenar y hacer las pruebas para restaurar la información. Creo que se los había mencionado en algún momento, ¿verdad? Que a veces a uno le han dicho que están haciendo alguna restauración de datos porque tuvieron un problema y en el momento de la restauración se da cuenta que los respaldos estaban en cintas magnéticas que tienen moho. Y tienen moho porque no estaban en un lugar donde no hubiera humedad o no tenían todo el ambiente controlado para evitar la humedad. Y como no habían hecho pruebas en 6 meses, pues entonces las cintas están llenas de moho y no pueden restaurar los datos. Y eso es grave. Entonces, hay que pensar hasta en lo más sencillo cuando estamos hablando de resiliencia del negocio.
En la parte de almacenamiento, bueno, el método básico para tener un almacenamiento estable es tener discos independientes, que se conocen con ese nombre RAID, que la idea es que cuando falla un disco, tenemos otro disco donde también hay como copias, ¿verdad? De lo mismo que estamos trabajando. Entonces, una falla en un disco no me impide almacenar los datos en otro. Siempre voy a poder estar almacenando los datos continuamente y tengo varios discos, entonces si me fallaran 2 o 3, que es difícil, pues igual es que ahí tengo 6. Entonces siempre voy a poder seguir almacenando todos los datos. Tiene muchas mejoras en el rendimiento cuando se usa de esta forma, porque pues hay varios discos que están trabajando a la vez. Y entonces es muy tolerante a fallas. Es muy difícil que vayan a fallar todos los discos en el mismo momento. Ya eso casi que sería un ataque de alguien. Ya no es por una falla técnica o mecánica, sino que es algo de un ataque para que todos fallen al mismo tiempo. Y además de que este tipo de redundancia permite replicar los datos. Estos discos entonces van trabajando, los datos que se almacenan en uno de los discos están almacenados en otro. Y esto se facilita mucho. Entonces, esa parte de restauración de que aunque me falle, pues ya tengo los datos por restaurar, bueno, casi que ahí mismo. No es ni restauración, sino que simplemente accedo a un disco diferente. Entonces, este es un método muy utilizado. Los respaldos, las copias de seguridad adicionales, no los que estamos trabajando como en el ambiente de producción, sino adicionales, pues entonces son estas copias secundarias. Hay formas de hacerlo con dispositivos extraíbles, discos duplicados o almacenamientos en red. Dispositivos extraíbles, como les digo, pueden ser las cintas magnéticas, que todavía, aunque ustedes no lo crean, se usan bastante para respaldos. Duplicados, también en discos, que ya no, van a estar fuera del conjunto RAID que les dije antes, sino que van a ser copias que están en otro lugar. Y almacenamientos en la red, cuando yo tengo entonces diferentes servidores conectados y voy pasándolos de una red a otra, o eventualmente hasta en la nube, que tenga los respaldos en la nube. Obviamente el respaldo tiene que ser periódico y ese periódico, la periodicidad va a depender de las necesidades del negocio. Si yo no puedo perder 4 horas de operaciones, pues entonces los respaldos tienen que hacerse mínimo cada 4 horas, porque si no, pierdo información. Así que tiene que ir todo en conjunto, todo integrado. Después, bueno, y esto es importante, sí, también, ¿verdad? Los respaldos se hacen según cada aplicación. No es que yo voy a respaldar absolutamente todo, todas las veces, sino que hay aplicaciones donde los respaldos se hacen semanalmente, hay otras aplicaciones donde se hacen diariamente, hay otras aplicaciones donde se hacen cada 3 horas. Y eso pues necesito saber qué tan crítica es la información que maneja cada una de las aplicaciones para poder establecer cómo programar ese tipo de respaldos. Dependiendo de cuántas transacciones se muevan y todo, pues entonces también es bueno programarlos en horas donde no afectan las operaciones. Si es mucho lo que se está respaldando, pues eventualmente puede haberse afectado el rendimiento. Entonces, es programarlo en momentos adecuados. Los 3 principales esquemas de respaldo. Bueno, sí, el respaldo completo es cuando yo de una aplicación copio absolutamente todos los datos. Entonces, si hago respaldos completos, siempre respaldo toda la información. Toda la parte de las aplicaciones, la parte de los archivos, las carpetas o directorios con los que esté trabajando, todos los cambios de configuraciones, todo eso es un respaldo completo. Entonces, la principal ventaja es que en caso de desastre, yo tengo que hacer una restauración, ya sé que ahí lo tengo absolutamente todo. Entonces es muy rápido de restaurar. Sin embargo, en el momento en el que hago el respaldo, requiero muchísimo más tiempo y necesito mucha capacidad en los dispositivos de almacenamiento secundarios para poder hacer el respaldo de todo siempre. Entonces existe lo que se llama el respaldo incremental, que con el respaldo incremental yo lo que hago es que se hace un respaldo completo, por decirlo, cada semana. Entonces, en el respaldo incremental, digamos que los días lunes se hace el respaldo completo. Entonces, el martes yo hago un respaldo de los cambios que hubo con respecto al lunes. ¿Ok? El martes yo hago un respaldo de los cambios que hubo con respecto, perdón, el miércoles hago un respaldo con respecto a los cambios que hubo desde el martes.
El jueves hago un respaldo de los cambios que hubo con respecto a lo del miércoles y así consecutivamente. Al lunes siguiente vuelvo a hacer un respaldo completo. Entonces el respaldo completo va a incluir la información del último respaldo completo, la semana anterior, más todos los archivos de cada uno de los días. Y tengo que hacerlos secuencialmente para que los cambios sean correctos. El asunto es que, bueno, es rápido a la hora de hacer el respaldo, porque solo son los cambios con respecto al último día. Sin embargo, para poder restaurar toda la información, si se necesitara, necesito el último respaldo completo y todos los respaldos incrementales que se han ido haciendo y ejecutarlos en el orden correcto. Entonces, por ahí, pues tengo que tener cuidado y requiere un poquito más de tiempo. El respaldo diferencial, igual, se hace un respaldo completo, digamos que el lunes. Entonces, el martes hago un respaldo, que es la diferencia entre lo que sucedió el martes y lo que yo había hecho el respaldo el lunes. El miércoles, entonces yo lo que hago es un respaldo de lo que sucedió el martes y el miércoles. El jueves hago un respaldo de lo que sucedió martes, miércoles y jueves. Entonces vean que estos respaldos diferenciales son acumulativos de los cambios conforme al último respaldo completo. Cuando llega el lunes, entonces, para restaurar la información, yo necesitaría el último respaldo completo y el respaldo diferencial del domingo, que ya incluye lo de todos los días que hubo entre el último respaldo completo y el día que se está haciendo este. Entonces, pues son leves diferencias, requieren menos tiempo de restauración que el incremental porque solo va a haber dos archivos, el del último completo y el del último diferencial, que incluye los cambios de todos los días. Pero pues entonces sí requiere también bastante capacidad porque cada uno de los respaldos es acumulativo de los diferenciales de los días previos. Vamos a ver qué hora es. Aquí. El plan de continuidad de negocio se enfoca en cómo ante un desastre, ante una situación donde se interrumpen todas las operaciones, se pueden continuar brindando servicios a los clientes, principalmente a los clientes externos a la compañía, después de que ocurre ese incidente o ese desastre. Entonces, la idea nuevamente, creo que ya se los había mencionado también cuando vimos la parte de seguridad de la información, algo lo mencionamos, que yo establezco cuáles son mis procesos críticos para decir, ok, en el caso de un desastre, lo primero que tenemos que levantar es esto, para ofrecerle tal cosa a los clientes. Después de eso, lo segundo menos crítico es esto. Y así sigo sucesivamente estableciendo el orden en el que tengo que restaurar las operaciones para ir brindando más y más servicios a los clientes hasta llegar a un punto en el que estoy dando todos los servicios a los clientes, aunque sea en un sistema alternativo. Okay, entonces, para los clientes ya es transparente cuando se retome o se restaure toda la plataforma tecnológica a su estado normal, se devuelve el control a la plataforma base y entonces se sigue atendiendo a la gente ya desde el ambiente de producción. Pero esta parte del plan de continuidad es tratar de brindarle los servicios a la gente en el menor tiempo posible. Entonces, se basa en los procesos clave de negocio, ¿verdad? Tiene que empezar con una evaluación de los riesgos para poder decir qué es lo más factible que va a pasar y cómo tengo que responder ante esos riesgos a partir de esos procesos clave del negocio. El plan de continuidad es responsabilidad de la alta gerencia. Aquí no tienen que venir con que es el área de tecnología o el departamento de operaciones o algo así, no. Es la alta gerencia la que establece los procesos críticos y la que establece cómo debe definirse el plan de continuidad. Y tiene que entonces considerar pues las operaciones críticas, ¿verdad? Y todos los recursos que sean necesarios para poder volver a brindar esas operaciones a los clientes. Ahí en recursos estamos incluyendo todo el personal, las habilidades que tienen que tener, el conocimiento de la plataforma, el conocimiento del uso y obviamente la parte tecnológica, de todos los recursos que se necesitan, si necesitamos servidores adicionales, si necesitamos algún contrato con un proveedor externo, lo que sea que necesitemos para restaurar las operaciones. El plan de recuperación ante desastres es el que restaura propiamente todo lo que es la plataforma tecnológica en el caso de un incidente, de una interrupción, de un desastre. Entonces, en este plan sí está más a cargo del Departamento de Tecnología y es donde se contempla cómo voy yo a devolver el funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica a la organización.
Este plan, entonces, tiene que establecer como mínimo estos dos resultados. Las estrategias de recuperación específicas, cómo voy a recuperarme yo, qué voy a planificar para en el momento del desastre poder efectuar las acciones correspondientes y unas guías para la respuesta a incidentes, que es en el momento lograr establecer, por un lado, que estamos en una crisis, que tenemos un problema y que hay que activar el plan de recuperación ante desastres. Eso es importante. Y por otro lado, pues entonces, las pautas, el paso a paso de cómo vamos a ir haciendo la restauración ante ese incidente. Entonces, el plan de continuidad de negocio está a nombre del negocio. Tiene que haber alguien también que diga que estamos en un momento de crisis para establecer y empezar a activar el plan de continuidad. E igual, en el plan de recuperación ante desastres, tenemos que establecer cuáles son las condiciones por las que vamos a establecer una crisis de tecnología. Porque el plan de continuidad de negocio puede ser que se dé por una situación que no tiene nada que ver con la plataforma tecnológica, que todos los sistemas sigan estando activos. Esta parte de recuperación ante desastres es cuando la plataforma tecnológica fue la que tuvo la interrupción. Entonces, en ambos casos, tiene que estar muy claro quién es el responsable de decir que se está en una crisis y que se tienen que activar los planes correspondientes. Porque nada gano yo con tener un plan de maravilla, súper eficiente, súper efectivo y demás, si nadie sabe cuáles son las condiciones a partir de las cuales hay que activarlo, ¿verdad? Entonces, por ahí viene siendo una de las partes importantes dentro de lo que son las guías. Las estrategias de recuperación tienen unos parámetros que son importantes determinar a nivel de la empresa para poder escoger la más adecuada. Tenemos lo que es el objetivo del punto de recuperación, que lo que establece es la cantidad de pérdida de datos que puedo aceptar como negocio sin que por ello yo comprometa la continuidad del negocio por sí mismo. Entonces, por aquí, como les decía antes, si yo puedo perder 3 horas de trabajo, nada más, entonces cualquier estrategia de recuperación tiene que garantizarme que en 3 horas yo voy a volver a estar operando, aunque sea con un sistema alterno, mientras recupero la plataforma base, pero tengo que recuperar operaciones en ese periodo de 3 horas. Entonces, este es el tiempo mínimo posible en el que yo tengo que hacer la recuperación de los datos. Y todas las estrategias que yo escoja tienen que basarse en esto. Ese es el punto de recuperación. El objetivo de tiempo de recuperación es cuánto tiempo puedo estar sin funcionar, sin que yo ponga en peligro la continuidad del negocio. Entonces es el punto más próximo al que debo retomar. Tengo que establecer cuánto puedo perder entonces aquí para restaurar la información. Los respaldos se basan en este punto de recuperación y cuánto tiempo puedo estar inoperante. ¿Cuál es el máximo tiempo inoperante? Dependiendo de esos puntos de recuperación y todo, vamos a tener que invertir más o menos. Si este es el evento que produce la interrupción, pues entonces, entre más cerca esté del evento, más dinero y más recursos tengo que invertir para volver a poner al negocio operante. Aquí entonces, esto es un mapita como que me ayuda a establecer, bueno, si esta es la interrupción y yo tengo un punto de recuperación de entre 0 y 1 hora, pues entonces es necesario que los datos de las transacciones estén replicados en espejo, o sea que yo tenga un servidor que copia todo lo que hace el servidor base o la replicación en tiempo real, que se vaya copiando. No es tanto como en espejo, es que hace lo mismo que hace la otra. Cuando hago replicación en tiempo real es que lo hago y cada, no sé, 2 minutos o 3 minutos se actualiza el sistema en otro lado. Entonces eso es casi en tiempo real. Si más bien el punto de recuperación es de 1 a 4 horas, pues entonces puedo tener copias de respaldo, que se respalden cada 4 horas, alguna replicación con una demora más grande de media hora o algo así, y envío de registros actualizando los datos que tengo en los últimos respaldos para no perderlos. Si ya tengo más tiempo, pues entonces puedo disponer de respaldos en cinta porque las cintas son más lentas para hacer la restauración, pero son también bastante fiables y me economizan muchos recursos, son más baratas que cualquier otro tipo de disco.
Entonces, como les digo, si se va alejando esta necesidad de tiempo con respecto a este punto de interrupción, pues es menos lo que puedo invertir para mantener el cumplimiento del objetivo de punto de recuperación. Igual, el tiempo que voy a estar sin operar, entre más cerca esté de la interrupción, más caro es. El clustering activo-activo es lo que les decía ahora, que teníamos varios nodos y que entonces donde uno se cae, se le pasa el control a otro de los nodos que también tiene el software para gestión de la aplicación. Cuando son activos significa que todos los nodos tienen la capacidad de asumir la administración de la aplicación en cualquier momento. Tenemos otros que son activo-pasivos, que hay uno activo y cuando uno se cae, pues entonces hay otro, automáticamente se calcula otro que es el que va a asumir el control, pero pues hay un poquito de pérdida de tiempo porque tiene que hacer como la configuración, levantar la configuración de administrador. Y así pues podemos ir trabajándolo de diferentes formas. Ese es el activo pasivo. Entonces, como hay que levantar esa configuración, pues entonces ya requiere un poquito más de tiempo. Entonces es cuando me voy alejando del punto de interrupción. Y si tengo pues de 4 a 24 horas, pues entonces por ahí este hot standby es porque hay alguno que está listo para ser utilizado, algún nodo, algún servidor, pero hay que hacer esos cambios de configuración. Este que es un poquito más lento es que tengo un servidor que está casi que preparado, pero hay que hacerle configuraciones, hay que restaurar datos y demás, entonces dura un poquito más para poder recuperar las operaciones. Entonces, nuevamente, entre más cerca del punto de interrupción estemos con nuestras estrategias, más inversión hay que hacer. Déjenme solo ver acá. Ya casi estamos terminando, pero no nos da tiempo. Entonces, veamos estos otros parámetros y dejamos el resto de las alternativas para la otra semana. Otros parámetros que me ayudan a definir estas estrategias son la parte de la ventana de interrupción, que es desde el momento en el que tengo la interrupción, cuánto es el tiempo máximo que yo puedo estar sin brindar servicios. Y eso es parecido al objetivo de tiempo de recuperación. El asunto aquí es que la ventana de interrupción sí me dice que después de ese tiempo más bien, perdón, el otro es el mínimo, está relacionado. Este es el máximo. Después de esa cantidad de horas o de tiempo especificado, para la empresa es imposible costear las pérdidas por no poder brindar operaciones a sus clientes. Cuando tengo el objetivo de entrega del servicio, es cuánto tiempo debo yo esperar, cuánto es el máximo tiempo que debo esperar para pasar del procesamiento alterno que estoy utilizando por la situación de desastre hasta que yo me vuelva a pasar a mi plataforma base, a la plataforma normal de operaciones. Y eso pues también tiene que trabajarse porque hay un costo asociado de tener trabajando un sistema alterno y además estar recuperando la plataforma base. Entonces, tengo que establecerlo aquí porque dependiendo de ese objetivo de entrega, pues son las estrategias de recuperación que tengo que asumir. Y el mínimo tiempo tolerable de inoperatividad, que es el tiempo máximo que puedo continuar en proceso alterno. Como les digo, ya cuando estoy trabajando en procesamiento alterno, hay costos asociados a esa alternativa, más los costos de recuperación de la plataforma base. Entonces, yo tengo que establecer en algún término, en tiempos, ¿verdad? Usualmente también lo hacemos como parte monetaria, cuál es el costo que tiene estar trabajando doble, cuánto es lo máximo, porque llega un punto en el que el costo es tan alto de manejar el sistema alterno y estar la recuperación de la plataforma base, que ya se vuelve algo que no podemos manejar a nivel operativo dentro de la empresa o a nivel financiero. Entonces también tiene que estar establecido. Ok, entonces quedemos aquí por hoy porque lo que me quedan son las alternativas. Aquí tengo presentaciones de 3 compañeros, uno con cold sites, otro con warm sites y otro con hot sites. Y la parte de los acuerdos recíprocos fue lo que explicó Alejandra al principio, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, que una compañía le presta, entre comillas, su infraestructura a otra para que trabaje mientras está en la situación de desastre. Entonces, esto lo vemos de hoy en 8. No sé si hay preguntas hasta el momento.
No, pues entonces por acá damos por terminada la lección del día de hoy. Nos vemos entonces de hoy en 8, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.